Así las cosas, y en el Senado están pasando muchos asuntos más. Entre ellos, pues viene la renovación, o no, de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya habíamos hablado también de ello en otros momentos, y agradezco tener en la línea a Javier Corral, él es senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia. Senador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gabriela. Un gusto saludarte y, por supuesto, a todo el público Radio Escucha. Gracias, senador. A ver, entiendo que ya está el proceso para renovar o ratificar a la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuéntanos, senador, ¿en qué momento del proceso estamos? Estamos en el proceso de auscultación. Ajá. En el que, en primer lugar, han acudido distintas organizaciones que desde hace muchos años trabajan en nuestro país para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Son organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas dentro del mecanismo de Parlamento Abierto para que compartieran con nosotros sus puntos de vista, sus opiniones, sus valoraciones, y también para proponernos premisas, vamos a decirlo de esta manera, cuestionamientos o preguntas que debemos de formular a quienes se han inscrito para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los próximos 5 años. Proceso en el que, como bien lo sabes, se ha inscrito la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, y ellos han formulado, la mayoría de estas organizaciones, una evaluación, una crítica, vamos a decirlo, porque la mayoría de las intervenciones así ha sido, al desempeño de la actual presidenta, pero también han dibujado con mucha claridad cuáles son las características que debe tener la persona en la que recaiga esta enorme responsabilidad. Entonces es un proceso que está abierto, ha sido un proceso realmente muy retroalimentador. Yo me quedé muy satisfecho con muchas de las cosas que se dijeron, que se advirtieron, que nos van a servir para la siguiente etapa que empieza precisamente este jueves, Gabriela, que es las comparecencias de los 48 aspirantes que finalmente cumplieron los requisitos de elegibilidad y habrán de comparecer ante los miembros de las 2 comisiones que llevamos a cabo este proceso, la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Reina Celeste Asensio, y la Comisión de Justicia. Será el próximo jueves cuando inicien las comparecencias, continuarán el viernes y el sábado. Una vez desahogadas estas comparecencias, en donde los senadores de las comisiones podrán hacer preguntas, por supuesto vamos también a sacar preguntas de la urna que hayan sido formuladas por las organizaciones de la sociedad civil, diferentes que tendrán que responder, y todo ello se llevará a cabo de manera transparente. Se va a transmitir por el canal del Congreso todas y cada una de las comparecencias. Posteriormente, pues se tendrá que hacer las evaluaciones, las ponderaciones, para que las Comisiones Unidas integren una terna que deberemos remitir al Senado de la República, para que dentro de esta terna se elija por una mayoría calificada y mediante cédula, esto es votación secreta, a la nueva titular, o en su caso, como lo prevé la ley, la reelección del actual. Ya. A ver, en esto varios asuntos. O sea, lo que me dices son 48 aspirantes, que son los que quedan, que van a pasar por esto que nos dices a partir del día de mañana. Esto entonces no significa, senador, que el actual titular tenga pase directo, digamos. No lo tiene. Se ha estado especulando sobre este hecho. Incluso ha habido algunas expresiones de algunos senadores, particularmente de Morena, en donde dan a conocer su preferencia, vamos a decirlo así, incluso anticipadamente a cualquier tipo de valoración o de proceso puesto en marcha. Una declaración que lo que hizo fue mostrar una simpatía por la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que una y otra vez he asegurado
no solo a los participantes en este proceso, sino a la sociedad en general, es que el proceso de evaluación, de auscultación para designar a la titular o a el titular está abierto. Es un proceso que no tiene ninguna decisión predeterminada, no tenemos ninguna decisión previamente tomada, o sea, no estamos participando en un proceso de simulación, vamos a ir realmente a una valoración de perfiles. Por supuesto, en esa valoración de perfiles habremos de hacer una evaluación de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de su desempeño en estos 5 años, de cuál es el papel que queremos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el momento actual que vive México, a la luz, por cierto, pues de un problema de seguridad, sí, claro, en el país. Y entonces tenemos que decirlo con toda claridad: el que haya manifestaciones de algunos senadores no representa el punto de vista ni la decisión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia. Claro, porque además decías que, bueno, organizaciones de la sociedad civil, que bueno, que además estuvieron ustedes escuchándolas, estas organizaciones. Bueno, sabemos que ha habido crítica importante al desempeño de la actual presidenta y que eso se tiene que poner sobre la mesa en un momento como este. Por eso era también fundamental decir, tú dices, no haber simulación, pues ojalá, senador, que no haya simulación, porque creo que estamos en un momento en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha dejado muchísimo que desear, sobre todo en los últimos años, y ahorita en este momento en el que nos encontramos pues es fundamental. Decías que tienen algunos rasgos, digamos, algunos elementos a considerar para el perfil de quien deba ocupar la presidencia. ¿Cómo qué, senador? Recuperar, se ha dicho por parte de varias organizaciones, la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente al ejercicio del poder público, a partir de un perfil que represente una defensa no política o ideológica de los derechos humanos, sino una defensa universal en el sentido más importante que han ido conquistando los derechos humanos, por encima de partidos, de gobiernos, de grupos de interés, de élites económicas, una defensa de los derechos humanos de manera universal, pero también un conocimiento, una experiencia, una cercanía con las agrupaciones, con las asociaciones, con los colectivos defensores de los derechos humanos, un trabajo cercano a ellos. Se ha hablado también de una visión integral de los derechos humanos en sus más diversas manifestaciones y que tenga que ver con los derechos fundamentales de carácter social, por ejemplo, el derecho a la salud. Ayer hubo grandes intervenciones sobre la necesidad de garantizar el derecho a la salud, sí, como un derecho humano fundamental, pues que posibilita la práctica y el ejercicio de otros derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Obviamente como pues la libertad, que es la llave de entrada a todos los derechos humanos, pero el derecho a la salud, que es el derecho humano que posibilita el disfrute de los otros. Entonces, hubo una visión de afirmación de su autonomía, de su independencia política, de su compromiso de trabajo cercano con las comunidades, con las personas, con las asociaciones que se han sentido excluidas de este trabajo y que son quienes, pues, a lo largo de muchos años han estado en el territorio dando esa batalla. Hubo una expresión que a mí realmente me conmovió, de una participante al decir, queremos que trabajen con nosotros y no solo con las organizaciones con las que están de acuerdo. Esto habla, pues, de una visión de pluralidad e inclusión social, en donde estén todos los temas, incluida la visión sobre la diversidad sexual de nuestro país. El poder incorporar a una visión integral de defensa de los derechos humanos, derechos que son fundamentales, frente a una creciente
dialéctica, narrativa de odio, a un discurso de odio en temas de diversidad sexual. Se enfocaron todos los temas, estamos muy contentos por el ejercicio, fueron 14 organizaciones, hubo un intercambio muy interesante entre legisladoras y legisladores con los representantes, sí hubo posiciones muy críticas, también debo decir, hubo quienes también, uno o dos de ellos quienes se manifestaron a favor de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El conjunto mayoritario lo hizo en términos más abstractos, más generales. Sí. A ver, y aprovechando que te tengo en la línea, senador, estoy platicando con el senador Javier Corral. Ustedes lo conocen, hemos platicado ya en diferentes ocasiones con él. Él es además presidente de la Comisión de Justicia y en el Senado. Estamos hablando de derechos humanos y ayer veía yo un tuit tuyo en la tarde que te referías a lo que ponía Amnistía Internacional México, que dice: Amnistía Internacional llama al Senado mexicano a votar contra la reforma que contraviene disposiciones internacionales y amenaza los derechos humanos en nuestro país, y se refiere sobre todo pues a la reforma pretendida al artículo 1. Y ya hace rato estuvimos hablando precisamente de lo que esto pudiera significar en términos de retrocesos en materia de derechos humanos y de un camino andado. He escuchado voces esta mañana, senador, que decían esto podría ser el peor retroceso, incluso nos decían desde 1917. Dice, esto que tanto trabajo nos costó llegar al momento en el que nos encontramos también de protección a derechos humanos, esto, si se aprueba esta reforma al 1 constitucional, sería de verdad un retroceso brutal. Entiendo que hace rato Adán Augusto López, el senador Adán Augusto López, dijo que iban a retirar. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué sabes tú como senador de esto, Javier? Bueno, efectivamente, Gabriela, desde ayer en la tarde que se conoció la iniciativa, una iniciativa que no había estado ni programada, ni comentada, ni anunciada, pues yo me di a la tarea de empezar a estudiar y a revisar esta iniciativa. También recibí de inmediato alertas de distintos grupos defensores de los derechos humanos, particularmente debo decir la preocupación que se me trasladó por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, el CEDEM. Gabino Gómez de inmediato me compartió preocupaciones sobre esto y efectivamente cuando yo revisé la iniciativa, pues advertí la contrarreforma que significaría en materia de derechos humanos el agregar que en ningún caso puedan ser inaplicables por medio de control de convencionalidad los tratados internacionales en esa materia. Efectivamente, incluso me permití elaborar un documento que hice llegar a Adán Augusto López Hernández, también al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Cetina, y al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Insunza, donde les advierto mi preocupación por una reforma que efectivamente podría constituirse como una contrarreforma en materia de derechos humanos con impacto, pues no solo en la coyuntura del momento actual, ¿verdad?, sino en todo el sistema jurídico mexicano en los próximos años y lo que es peor, pues en el ejercicio de las libertades de las personas en nuestro país. Es decir, el fin pragmático, vamos a decir así, e inmediato de esta reforma, que es impedir que el propio Poder Judicial de la Federación obstaculice la reforma judicial, no justifica el debilitamiento del sistema de derechos humanos que se ha construido, como bien lo dices, a lo largo de décadas, y que tuvo en el 2011 su reforma más importante, ¿verdad? Es un hito. De hecho, la Corte Mexicana inicia la 10ª época, y así lo registra en enero del 2012, a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución. Entonces yo sí creo que se trata de un gran error, pero también te debo de confirmar algo absolutamente que hoy te puedo confirmar que es cierto. Ayer mismo yo me reuní con nuestro coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, para mostrarle esta preocupación
y él ya me ha confirmado desde anoche mismo en el Senado que esta iniciativa, particularmente al artículo primero, será retirada. Será retirada. Yo celebro que pues haya esa capacidad para reflexionar, para repensar, para temperar estos ánimos reformadores que luego por las prisas, por el momento, por la coyuntura y por la tensión que se está viviendo entre los poderes, pues termina incorporando cuestiones que son absolutamente innecesarias. O sea, hay que decirlo con toda claridad. Si el objetivo es evitar que el Poder Judicial Federal obstaculice la reforma judicial, esta cláusula restrictiva que estaba en el artículo primero, que espero salga hoy en la reunión de las Comisiones Unidas, no es necesaria. O sea, basta con que la reforma se mantenga a los otros artículos, al 103, al 105, creo que también es al 161, al 16 constitucional, creo que también es, no, es al 103 y 105, para impedir que el Poder Judicial revise cualquier reforma constitucional. Bueno, pues eso está también ya en la ley de amparo, en fin. Pero esto era absolutamente innecesario, un gran error, sin duda, porque se le mete un ruido innecesario a la otra discusión. Sí. Pero para fortuna nuestra, digo nuestra, de toda la sociedad mexicana, esto está siendo retirado. Pues qué bueno que nos lo confirmas así, si era al 1, al 103, 105, 107, qué bueno que nos lo confirmas aquí, esto que entonces se retira, y yo diría, pues no solamente innecesario, sino de verdad apuntaba a un retroceso brutal. Y otra vez, pues apelo a tu propia trayectoria, Javier, de muchas cosas por las que tú has luchado también en los últimos años, y otros más que están en el Senado de la República, incluso con Morena, y también en la Cámara de Diputados, pues que vienen de luchas importantes en materia de la defensa de derechos humanos, que además nos colocaba como país, digamos, a la vanguardia, por lo menos, digamos, en materia constitucional. Sabemos que en la práctica, por supuesto, hay mucho todavía que hacer, pero esto que nos colocaba, digamos, en la vanguardia y que nos permitía, sobre todo, ahora sí que mirar de frente a muchas de las cosas que estaban pasando incluso en el mundo, que esto pretendiera introducirse por una coyuntura que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, me parece francamente pues lamentable, y la verdad es que también irresponsable. Qué bueno que nos lo confirmas, qué bueno que incluso tú lo pudiste ver desde el día de ayer. Y entonces, bueno, hoy lo que tú me puedes decir, siendo las 8:35 de la mañana de este miércoles 23 de octubre, Javier Corral, es que se retira esta reforma al artículo 1. Eso nos lo puedes confirmar. Te lo puedo confirmar y te puedo decir lo siguiente. Porque, bueno, pues también no sabe uno cómo están las cosas ahorita en este proceso tan apurado. Yo he preparado un par de reservas, en el caso de que no fuera así, para presentarlas tanto en el seno de las Comisiones Unidas como eventualmente en el Pleno de la Cámara de Senadores, porque efectivamente, Gabriela, de forma alguna yo podría acompañar una reforma o modificación como la que se pretende o se pretendía hacer en el artículo primero de la Constitución, exactamente por las razones por las que tú has dado, porque la reforma del 2011 en materia de derechos humanos implicó, entre otras cosas, ampliar la protección de los derechos humanos y generar lo que hemos conocido desde entonces como el bloque de constitucionalidad, en el que se incorporó, se estableció el principio pro persona como una regla de interpretación para los juzgadores, y luego toda la serie de principios que están relacionados con los derechos humanos. Y ese momento del 2011, la aplicación de la reforma del 2011, nos llevó a abrirnos ante el mundo, sí, así es, a ser reconocidos ante el mundo que es Constitución en México, tanto la Constitución misma como lo dispuesto en los tratados internacionales, y ese fue el gran paso para el control de convencionalidad en nuestro país. Por ningún motivo podríamos darle marcha atrás a esa conquista,
ahí sí yo, pues lamentablemente, tendría que separarme de este conjunto de reformas y en ese caso específico, votar en contra. Gracias, senador. Y estaremos atentos, por supuesto, a lo que suceda también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, Javier. Un abrazo, Gabriela. Hasta luego. Un abrazo para ti también. Es Javier Corral, senador de Morena, presidente de la Comisión de Justicia. Y recordemos que, para cómo están las cosas en el Senado de la República, digamos, si alguien como el senador Corral votara en contra, pues van perdiendo los votos que requerirían incluso para una reforma de esta naturaleza. Pero bueno, parece ser que se retira este intento o esta intentona absolutamente incomprensible, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, señoras y señores, así las cosas. Nos vamos a ir rápido al corte, que nos queda todavía mucho por delante. Venga.